Bueno, vamos a seguir con la jornada. En este caso le vamos a dar la palabra a la doctora Fabiana Compiani. Fabiana es egresada con título de abogada de la Universidad del Museo Social Argentino, en la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Económicas. Premio editorial en Derecho al segundo promedio del periodo lectivo de la universidad. Tiene una frondosa actividad académica, profesora adjunta regular por concurso de la asignatura de Obligaciones Civiles y Comerciales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en posgrado en Derecho de Daños, en el de la Salud, en la maestría en Magistratura y en el intensivo, en Derecho de Seguros, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Profesora adjunta del posgrado de Derecho de Daños y en la maestría en Derecho Privado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Profesora en la Diplomatura de Derecho de Seguro de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Presidente de la Asociación Argentina de Derecho de Seguro, Rama Nacional de AIDA. Vicepresidente segunda de la Asociación de Dirigentes de Empresa. Es autora de artículos e investigaciones en Derecho de Daños, del Consumidor y Seguros. Y además, como actividad laboral, es gerente legal de siniestros de la Caja Seguro. Hay unas filminas ahí que en un minuto se van a colocar. Muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer para mí estar hoy acá, acompañada con los magistrados, con el ex superintendente de seguros y con el ex superintendente y con todos ustedes. La temática que les voy a plantear es una temática de una complejidad tal que me impide darle solución. Quizás necesitará sirva solo para obtener algunas reflexiones y para que cada uno piense cuál sería la solución deseable o posible para una problemática que ya han visto desde el primer momento ha salido a la luz, y es el problema del impacto de la inflación en el contrato de seguros en general y en especial en el seguro de la responsabilidad civil automotor. La cuestión es tan ardua que no nos permite hoy decidir cuál sería la solución. Simplemente vamos a plantearles algunas alternativas para conocer el estado de la jurisprudencia y a reflexionar juntos sobre una problemática que nos acompaña desde hace tantos años que no justifica que los operadores del derecho, como somos todos nosotros, no abordemos, no podamos conseguir una solución consistente para los problemas de las personas, que en definitiva es a donde va guiado el derecho, a intermediar en los problemas de las personas. Y nosotros, que llevamos a los jueces el conflicto de las partes, somos los primeros responsables para encontrar y para reclamar a las autoridades las soluciones que son importantes en este tema. Un repaso mínimo de 2 o 3 principios del seguro que nos van a guiar en este recorrido. El seguro es un mecanismo del resarcimiento del daño, ¿no? A través del seguro lo que se logra es de alguna forma contener el peligro, el riesgo, el área de que se produzca un daño. Esto no impide a señalar que no es el asegurador el que es el responsable del daño, porque no lo ha causado, sino lo que la finalidad resarcitoria de la que se habla del seguro es aquella en la que es el asegurado quien tiende a precaverse del área contratando el seguro. Desde ya que el seguro hace entonces a esa finalidad por la cual el asegurado intenta aventar ese peligro de que el daño se concrete. Y está regida por un principio que se llama principio indemnizatorio, que impide que el contrato de seguro se transforme en una apuesta, en una especulación, en la que el asegurado logre una ventaja patrimonial mayor que la medida del daño, o que se le haga procurar a un tercero. Y entonces resta este principio en materia de seguro que no hay más indemnización a cargo del asegurador que la medida del daño causado, aunque sea inferior a la suma asegurada. Y en el sentido inverso, el asegurador va a encontrar limitada su responsabilidad a la medida de la suma asegurada, aunque el daño supere esa suma.
porque, y esto conviene aclararlo, el infraseguro, que es aquella situación en la que la suma asegurada es inferior al valor asegurable, es lícito. Alguien puede decidir contratar un seguro por menos del riesgo que pone, para pagar una prima menor, porque tiene su propio ahorro y entonces cree que con su propio ahorro va a poder contener ese riesgo, etc. De forma tal que el principio indemnizatorio es uno de los principios fundamentales del derecho del seguro, que lo desvincula de un juego, de la apuesta, de una situación de especulación. Y entonces, siendo el principio indemnizatorio el que nutre el seguro, tiene una particularidad especial el seguro de responsabilidad civil, porque anexa a la suma asegurada el débito de la indemnidad que colige nuestro artículo 109 de la ley de seguro. Indemnidad que comprende no solo la suma asegurada, sino a los accesorios y a las obligaciones accesorias, a las costas y a los intereses. Y esto es así por virtualidad tanto del artículo 118 de la ley de seguro, que nos explicaba recién la doctora Loé, en cuanto el asegurador se vincula al proceso de daño promovido por el damnificado a través de una institución que se denomina citación en garantía y que hace que solo cuando se dicte sentencia contra el asegurado se pueda extender al asegurador del responsable. Y en esa misma medida, el artículo 110, faculta al asegurador a desligarse de la litis, depositando la suma asegurada, más los intereses, más las costas podridas hasta ese momento. Y el 111, para finalizar este entramado, sienta una regla proporcional. En la misma medida que participa el asegurado del pago de la indemnización, en la misma medida tiene que participar de los accesorios, de los intereses y de la costas. Estos principios los siento porque los reitero, porque esto es doctrina inveterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este es un fallo siquiera reciente, del 2016, pero viene dispuesto por la Corte desde hace mucho tiempo. Si el asegurado debe soportar una parte del daño, el asegurador, una parte del daño, el asegurador reembolsará los gastos y costas en la misma proporción. En la misma proporción. Y tiene que ver con que, en definitiva, la suma asegurada actúa como límite de la obligación del asegurador cuando la medida del daño es superior a esa suma. Y en el escalón inferior, cuando es el asegurado quien ha pactado una franquicia, una porción del riesgo que queda en su bolsillo, en esa misma medida va a participar de la condena indemnizatoria y de las costas y de los intereses. ¿Cuál es la obligación a cargo del asegurador? A nosotros no nos cabe duda, y a pesar de que están allí parados algunos amigos de la doctrina del derecho del seguro que tienen una posición exactamente contraria a esta, me refiero al doctor Waldo Sobrino, no está acá Waldo, pero está gente de su estudio. Para nosotros, desde siempre, la obligación a cargo del asegurador es una obligación de dar sumas de dinero. Y esto surge del artículo 61 de la ley de seguro, que solo excepciona este supuesto en que el asegurador debe una suma de dinero en los casos en que está previsto una digamos, indexación, una actualización o un monto superior por el propio contrato, o que se vincula en definitiva ese capital del contrato a un bien que se decide actualizar, ¿no? Como podría ser en el seguro de incapacidad. Muchas veces hemos explicado que el capital a cargo del asegurador será X cantidad de sueldo del tomador, X cantidad de sueldo que obviamente se irán actualizando a medida que se actualice ese salario del trabajador. La jurisprudencia de la Corte, entonces, en sentido inveterado, como decía, señala que la obligación a cargo del asegurador no puede ser extendida más allá de los límites del contrato. Este es un fallo de principios de la década del 90, Tarante, y viene repitiéndose hasta los nuevos, hasta Flores, de que nos habló recién el doctor Nicolás Cintrón, donde en el año 2017 la Corte validó el límite indemnizatorio del seguro obligatorio de 30.000 pesos. De un siniestro ocurrido en el año 2006, un siniestro ocurrido en el año 2007 con
con relación a un contrato celebrado en el año 2006 por una cuantía de suma asegurada que había sido fijada por la autoridad de control en el año 1993. En 30.000 pesos, que en aquel momento eran $30.000, 1993, y que en el 2006, cuando se contrató, ya significaban menos de 10.000. Y que cuando en definitiva la Corte dictó este pronunciamiento hace ya 2 años atrás, o casi 2 años atrás, significaban menos de 1.000, o casi 1.000. Y hoy no, ni miré los diarios para no seguir preocupada. Por cierto, lo repuso el mismo pronunciamiento de la Corte, lo dictó y suspensivo incluso del voto concurrente del doctor Rosenkrantz, que se refería a un seguro obligatorio, y igualmente mismo voto concurrente para validar el límite del seguro voluntario de 3 millones de pesos en el caso Aymar. De modo tal que no tenemos duda que la obligación a cargo del asegurado es una obligación de dar sumas de dinero. Ustedes verán, esta es la segunda vez que lo dice, y a qué efecto lo dice. Y porque nosotros, yo soy profesora de obligaciones en la Facultad de Derecho de la UBA, y tenemos nuestro corazoncito con este distingo entre obligaciones de dar dinero y obligaciones de valor. La obligación de dar dinero nace siendo una obligación en la que el deudor se compromete a dar una suma determinada de dinero, y entonces cumple su obligación entregando esa suma determinada, mientras que la obligación de valor, en cambio, en el origen, lo que debe el deudor es un quid, un determinado valor, que se traduce en dinero a la época del cumplimiento. Ambas se cumplen en dinero, pero el origen una y otra es diferente. Y este distingo, que para muchos, nada menos que para el doctor Pizarro, no es ontológico, sino que es una conveniencia jurídica para tratar de probar la inflación, probar la depreciación monetaria, nos obliga a aplicar este régimen legal, que por más que no nos guste es el vigente. Y es vigente desde hace tantos años como que no conocimos verdaderamente un sistema diverso, que los hay. Me refiero al denominado principio nominalista, vigente en el 619 del Código Velezano, reproducido a pesar de que durante 15 años se aplicaron índices de actualización por depreciación monetaria entre 1978 y 1993 o 91, la ley de convertibilidad, reproducido nuevamente por la ley de convertibilidad, la ley Cavallo, justo para hablar de estos días de Cavallo también, ¿no? Y digamos, traducido nuevamente o rescatado por la ley de emergencia pública del 2002, perdón, la ley de 25.561, y incorporados a nuestro Código Civil y Comercial de hace 3 años. 2015 comienza a regir, el 1 de agosto de 2015 comienza a regir el Código Civil y Comercial, que vuelve a ratificar en el artículo 765 el principio nominalista, por el cual un deudor de una obligación de dar dinero cumple su obligación entregando la especie de signo. Me comprometí a pagar 10.000 pesos hace un año, pagando solo, hoy cumplo mi obligación entregando 1.000 pesos, sin perjuicio de lo cual en el medio, en este año hubo un 47-50% de inflación, que depreció la moneda en ese porcentaje. No les voy a decir que esto ha sido un acierto del código. Parece que los legisladores se han tapado los ojos, no han visto la realidad, porque la inflación es una realidad que nos acompaña desde hace demasiado tiempo. Y solo hay periodos muy cortos en los cuales Argentina ha tenido una situación de estabilidad económica que no ha generado una inflación señalada. Si uno analiza históricamente la realidad económica del país, hasta 1945 Argentina nunca había tenido una inflación anual superior al 3%, y es a partir de ese año que comenzamos la escalada, nos vamos a un 17, 10, 17, la década del 60 un 160, la década del 70, famoso Rodrigazo ni hablar, la década del 80, julio del 89, ustedes son muy jóvenes, no lo vivieron, no quieran saber lo que fue, y una estabilidad económica no duradera en la década del 90, hasta que volvemos a estar en las mismas situaciones en las que nos encontramos repetitivamente. Y tenemos algunos años la sensación de que esta película ya la vimos. Hay un concepto legal a la inflación,
Y entonces, ¿cuál es la solución? Y la primera sería, bueno, pero hay que decretar la inconstitucionalidad de estas normas, del 765, de la ley de conectividad, de los artículos 7 y 10 que han sido validados por la ley de emergencia pública. La Corte ha negado la inconstitucionalidad de ese pedido, ha ratificado la constitucionalidad de esta decisión legislativa, diciendo justamente su acierto o desacierto no es susceptible de control de constitucionalidad. Y esto que está dicho en Mazzone en el 2010 lo viene repitiendo en forma constante hasta nuestros días. Sin embargo, esta misma Corte, en el año 2014, tuvo que plantearse la adecuación de los valores a los que se sujeta el recurso ordinario de apelación a trato. Y como está prohibida la actualización por depreciación monetaria, señaló que lo único que podía hacer, estando obligada a esa adecuación, es fijarla de acuerdo a algunos parámetros objetivos. Entonces tomó cuánto era el monto del recurso de apelación del 242 a la época en que se había fijado esta suma, 1993, y luego lo llevó a la época del 2014, cuando se dictó esta acordada, y trazó el mismo porcentaje respecto del recurso ordinario de apelación. Y entonces lo llevó de 750.000 pesos a 10 millones y medio. ¿Cómo lo hizo? Diciendo, no estoy aplicando actualización por índice de precios, sino que estoy aplicando una adecuación. Adecuación de valores con criterios objetivos. Algún autor, nada menos que el doctor Sosa, Toribio Sosa, ha dicho, bueno, esto es una solución que puede ser extendida a otros supuestos. Por cierto, el Código Civil nos impediría la actualización de las sumas de dar dinero, que daría el resorte, por cierto, de contratar en moneda fuerte, de contratar en moneda extranjera, aventada aquella interpretación más estricta de la norma del artículo 766, que que impediría que una obligación que se contrate en moneda extranjera debe cumplirse en la moneda pactada. Por aquello de que el 765 autoriza la posibilidad de que se excepcione el principio de identidad del objeto del pago, y entonces una obligación que se contrata en moneda extranjera se pueda pagar en moneda nacional. Se pueda pagar elección del deudor en moneda nacional. Hay cambio vigente al momento del cumplimiento. Y usted dirá, bueno, ¿qué problema hay? El problema existe cuando existen diferentes tipos de cambio, un cambio oficial y un cambio paralelo. En época reciente lo conocemos con el nombre de grupo. Hoy la interpretación mayoritaria, no digo que sea unívoca, pero es mayoritaria en doctrina y jurisprudencia, señala que existe una multiplicidad de normas legales dentro del propio código, todas las normas relativas a los contratos comerciales, en especial contra corriente, depósito, etc., obligan al deudor a pagar en especie de impuestos. Lo propio hace desde siempre algunas regulaciones especiales, como en materia de títulos de comercio. Por lo cual, se puede pactar un contrato de seguro en moneda extranjera y poner como cláusula, como condición, que se pague la moneda extranjera pactada. Esta es una solución. Como una solución será adecuar el valor de forma tal que se sujete a un valor que permita esa actualización, como el ejemplo que les estoy dando de los 20 sueldos en el seguro de vida o de incapacidad. Por cierto, hasta acá, ¿cuál ha sido la solución? La empleada por la jurisprudencia de forma unívoca, la que la doctrina en general ha sostenido. Vigente la prohibición de actualización monetaria, la inflación se juega con una tasa de interés. Con una tasa de interés cuyo parte del porcentaje tiene como efecto jugar la inflación, devolver valor a la moneda depreciada. Esto sirvió durante bastante tiempo para mantener el valor de las sumas de dinero, pero también los intereses tienen sus límites. Y tienen sus límites porque en realidad su función no es
revalorizar la moneda. La función de los intereses ustedes la conocen bien, o es sancionar al deudor por el incumplimiento temporario de la obligación, o de alguna forma solventar al acreedor una gratificación por el uso de su dinero, como sustituto del uso del dinero ajeno o como indemnización por el retraso del cumplimiento. Estas son las dos funciones clásicas de la responsabilidad de los intereses desde estrictas de la época de la moneda. Por cierto, la tasa de interés no va a tener como función específica la de salvar la depreciación de la moneda. Y entonces les quiero mostrar un fallo de la Corte de hace pocos días atrás, el 27 de marzo de este año, perdón, el 27 de marzo fue publicado, el fallo es del 26 de febrero, donde la Corte sostuvo una tasa de interés del 36% anual, una tasa de interés abusiva, cuyo resultado calculado desde el origen del crédito, que había sido en 2001, generaba una indemnización carente de sentido, extraordinaria, porque sosteniendo que no se había virtuado los efectos de esta tasa de interés. Entonces, intereses altos pueden ser invalidados por la circunstancia del resultado al que se llegue, y luego otra fallo de la Corte, que es también de época reciente, de octubre de 2017, donde la Corte siente un criterio que también es un criterio aprendido en Derecho y de buena práctica en Derecho. A valores actuales corresponden intereses puros. Si explico una indemnización a valores actuales, corresponde al interés puro. Lo propio ha dicho la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, aunque no en forma tan empática como permite sí entender este fallo de la Corte, donde hasta con alguna semántica digamos más curiosa que lo habitual, habla de cálculos odiernos, cálculos actuales, corresponde al interés puro y no al interés de transacción. Entonces, tenemos una problemática, que si se fijan intereses, si se fijan indemnizaciones a valores actuales, el interés debería ser también un interés. Para entender cuáles podrían ser las soluciones, un poquito de historia. Esta película ya la vimos en el contrato de seguro. Hubo que dictar un plenario en el año 78 en la Cámara Comercial con un voto del doctor Morandi, que es un verdadero tratado del derecho del seguro, de su materia económica, donde la mayoría decidió, obviamente, la actualización de la suma asegurada, porque el seguro trabaja la inflación trabaja con el seguro y lo vuelve ineficiente en todos sus ámbitos, desde la reserva que tiene que hacer la aseguradora para el siniestro pendiente, hasta, obviamente, el cálculo de la prima y, por cierto, el cálculo de la indemnización que va a pagar. Y en consecuencia, el fallo plenario de la Cámara Comercial, en aquella época, determinó la actualización de la suma. En la fin de la década del 80 se establece un criterio de estabilización de las sumas aceptadas a través de los UMS. Algunos memoriosos se acordarán, unidad de cuenta del seguro. Este era el remedio que se implementaron en aquella época para intentar encontrar solución a una problemática tan parecida a la actual que la misma. La Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, la doctora Albert también lo refirió hace un momento, en un caso de responsabilidad automotor, señaló que entonces había que estar al valor actual de la cobertura de un seguro obligatorio o de un seguro voluntario, según el caso. Y señaló entonces muy bien que el lunes, el 1 de abril, comienza a regir los nuevos límites de cobertura. 1 millón de pesos para el seguro obligatorio, 10 millones para el seguro voluntario, 25.000 pesos para los gastos médicos, 24 para los gastos de sepelio. Y entonces, esta ha sido una solución. Pero, igualmente repetimos, adoptar este camino implica sujetarse a intereses puros, a intereses que no reflejen su administración. Otro tribunal, este de Pergamino,
dispuso la actualización de acuerdo al porcentaje en que habían aumentado las primas. Tenemos dos casos más para dar una obligación de abanico que se abre. Al no haber una ley que permita regular esta cuestión, le estamos pidiendo demasiado a los jueces, le estamos pidiendo demasiado. Estamos publicitando todos los conflictos para encontrar a alguien que nos diga cómo resolver los problemas. Que no deben ser resueltos en el tribunal, sino deben ser resueltos por los legisladores a través de una ley que tienda a cumplir a todos, y no de a uno, y en la justicia, porque fatalmente se van a producir estos pedidos discordantes. Este tribunal consideró que la actualización debe ser hecha, adecuación, para no utilizar la palabra que está prohibida, adecuación, debe ser hecha con relación al monto que aumentó la prima, no entendiendo que el mercado de seguros en Argentina, y acá hay muchos abogados de seguros, conocen perfectamente la situación, la cobertura del seguro automotor es una cobertura que está fijada en forma uniforme por la Superintendencia de Seguros de la Nación, donde no hay verdadera competencia entre las aseguradoras y lo que hay es una guerra de primas. Con lo cual, una aseguradora que tienda a dejar de imprimir su prima y seguramente no tendrá una adecuación luego significativa de las sentencias judiciales y encima de la caja, porque cobrará menos, entonces tendrá más asegurado, con total digamos, efecto pernicioso del negocio. Este es otro fallo de la Cámara Civil. En el mismo sentido, la Sala J de la Suprema Corte de Buenos Aires también adecuó el valor de la suma asegurada de un seguro obligatorio al valor actual. Lo sumó a los 120.000 pesos que regían en el momento del dictado de las sentencias. Esto es relativo al seguro de personas, pero como hay gente de orígenes que tiene esta cartera, les quiero significar que un tribunal comercial de la capital fijó la actualización de acuerdo, la adecuación de acuerdo a un índice de variación que autorizó la SUB, que autorizó una ley de fomento de las pymes. No, esta es de un seguro automotor, valuó el auto conforme la misma actividad que tendría el auto. Es más, digo, si este auto ya no lo fabrica, es más similar. ¿Cuánto tengo que pagar hoy por un robo de automotor o por una destrucción local? El valor del auto hoy de la misma actividad que tenía al momento en que ocurrió el siniestro. Y esto es sala C de la Cámara Comercial de Capital. Otro caso, la sala C, ahora el seguro de personas, mandó autorizar por esta ley, por la ley 27440 de fomento de las pymes, que autoriza a emitir contratos de seguro con un índice o con un coeficiente de estabilización de referencia denominado SER. ¿Se acuerdan del SER de la ley de agencia pública? La aplicó retroactivamente y hizo actualizar ese valor de la suma asegurada por este índice de actualización. En definitiva, no los quiero aburrir con más casuística. ¿Qué es lo que conviene hacer con eso? A mi juicio, y esto es simplemente una reflexión, la salida tiene que ser legislativa y tiene que ser una comprensión de la realidad. Estamos en un país donde la inflación existe, donde la inflación existe desde hace tanto tiempo, que traduce un desfasaje en los valores muy significativo, y entonces no hay modo de que mecanismos sustitutos alcancen para superar los conflictos que producen ese desfasaje. Y la peor solución es referir a la justicia cada uno para que solucione cada uno de los problemas, cuando una ley general podría comprenderlos a todos. Por mi parte nada. Muchas gracias. Yo pensé que iba a ser polémica. Sí. No, nos dejaste claro, digamos, cuál podría ser una posible solución. Ahora, lo que a mí me parece, la percepción que tengo es que en la coyuntura en la que estamos, necesariamente los abogados litigantes tenemos que recurrir a estas diferentes soluciones planteadas, y lo que hace es que precisamente la justicia dictamine, ¿no? en distintas formas, digamos, ¿no? Porque
acá el punto es que dentro del mercado del seguro, todos lo conocemos, el mercado no es uniforme, tiene distintas compañías. Hay muchas compañías que utilizan esta coyuntura para sacar un beneficio, digamos, ¿no? Entonces, en estos casos, el largo plazo de la tramitación de un juicio más alta inflación perjudica al deudor, beneficia al deudor perjudicando al acreedor. Digamos, la salida no es fácil y alguna solución, los que estamos en el tema y que litigamos, necesitamos encontrar. Evidentemente, por ahora, la única que encontramos son opiniones, son fundamentaciones que, como las viste y las mostraste, son todas distintas, y bueno, a los jueces no les queda otra que resolver los planteos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que la pregunta es muy buena, porque me da la oportunidad de sumar algo a este debate, a esta reflexión. Y es que es cierto que muchas aseguradoras que no realizan una actividad aseguradora de forma cabal, honesta, como existe la ley de las aseguradoras, realizan una defensa que no es consistente, no solo efecto de alargar la sentencia, de impedir que ésta llegue o hacer planteos que dilaten. Desde el mercado asegurador competitivo, lo que se intenta es siempre ser lo más justos posible en la adecuación de las reservas de la compañía con lo que se tiene que pagar. Así que tanto la oralidad que nos trae el programa Justicia 2020, como la inmediatez de los jueces en las audiencias tanto de apertura como de vista de causa, son soluciones muy beneficiosas para el mercado de seguros, muy beneficiosas en cuanto permiten al asegurador disponer de indemnización en tiempo propio. ¿Cuánto hace que solo discutimos en materia de accidentes de automotores, cuánto por el daño? Donde ya no se disputa responsabilidad, donde ya casi no hay defensas que se arbitren del seguro, sino que solamente el juicio se hace para saber cuánto por el daño. Cuando hay sociedades que han resuelto esto de forma tan satisfactoria, donde reina el seguro automotor desde hace 30 años, donde ya no hace falta litigar para eso, y la indemnización llega como corresponde en tiempo propio a la víctima, a quien corresponde, y no se dispersa en toda la intermediación que hay en relación a una edición de daños en Argentina. Piensen en la etapa extrajudicial, piensen en la etapa de mediación, piensen en la etapa judicial, cuánto tiempo, cuántos recursos del Estado, de los particulares, cuánta demora en la víctima para acceder a la indemnización del daño existe, que podría ser aventada por una ley de seguro obligatorio que pudiera dar una indemnización justa, razonable, en breve plazo, sin exclusión de cobertura, sin franquicias y sin suspensión de cobertura por falta de pago. Esto seguramente Guillermo hablará en unos minutos sobre esto, así que no le quiero robar el tema. Simplemente le digo, hoy los abogados estamos en un colegio profesional, así que me parece que es muy importante que lo digamos. Tenemos sobre nuestras espaldas una carga muy importante, y es defender intereses que pueden volverse en alguna etapa de juicio intereses contrapuestos. Y esto acontece por un fenómeno que, como dijo Nicolás, es externo al contrato seguro, que es el fenómeno de la inflación. Y en consecuencia hay que ser proactivos, hay que ser sumamente claros en informar al cliente cuando se produce este conflicto, para que el cliente tenga derecho a defender sus propios intereses y no verse defendido por los intereses del asegurador. Y es muy triste comprobar cuando estos pronunciamientos judiciales tienen como fundamento aquellas aseguradoras que solo venden el seguro obligatorio, que entonces están durante 10, 12 años investigando, sabiendo que al final el juicio, porque va a pagar los 30.000 pesos de aquella época, van a ser nada, van a licuarse de tal forma que su deuda quede completamente desfasada. En consecuencia, los alerto, abogados del seguro y abogados parte actora, que tengan en mira los intereses del cliente, porque en algún momento puede haber un conflicto que los perjudique incluso desde el punto de vista profesional.
Sí, te agrego, porque recordé que hice un ejercicio antes de venir y me fijé cuáles habían sido las tasas de intereses en esta jurisdicción en la provincia de Buenos Aires durante todo el 2018 y me encontré con que la tasa pura es del 11%, ¿sí? Que la tasa pasiva digital o BIP llegó al 31% y que la activa, que obviamente no se aplica porque contrariaría la doctrina legal de la Corte, llegó al 48%. Para hacer una reflexión y un análisis, ninguna de las tasas que se aplican en la jurisdicción llega a compensar el daño que hace la inflación, digamos, ¿no? Que el año pasado fue de 47.6. Correcto. Siempre que hablemos de fijación de indexaciones. Por supuesto, a valores históricos. Ahora, ¿quién de nosotros está en condiciones de fijar una indexación a valor de origen? Ninguno de nosotros. Bueno, yo hago recuperos, hago cobro de pesos, repito valores ya pagados y tengo jueces en provincia de Buenos Aires que me han aplicado la semana pasada una sentencia de la tasa pasiva pura por un gasto que yo hice hace 8, 9 o 10 años atrás. Sí. Y que la tasa de interés, lo decía Vélez en la nota del 19, no puede ser no puede establecer una norma, porque es tan volátil, depende de las condiciones económicas, que impide la aplicación de una tasa de forma legal. Tiene que ser una tasa que refleje el acontecer económico, ¿no?, del país. Pero repito, aún cuando se fijara la tasa activa, probablemente no alcanzaría a reflejar enteramente el gasto. Siempre viene atrás. Seguro. Ojo, como digo esto, digo lo otro. He vivido profesionalmente en fines de la década del 80 y he padecido lo que significaba no terminar un juicio cuando se dictaba sentencia y no empezar un juicio nuevo, que era la actualización de la actualización de la actualización por el de precios, y llegar a resultados donde cuando se demandaba el daño de un paragolpe de un vehículo, terminaba la elección resultando que se pudiera comprar otro auto nuevo. Porque era tal el desfasaje que producía el índice de empleo de la ley Martina Luna vino con el remedio. Hoy el 772 refleja el mismo espíritu, no se la invención no puede ser mayor al valor real y actual de las cosas, pero ojo que la problemática es de una complejidad tal que requiere que nuestros legisladores reflexionen y obtengan para distintas situaciones económicas del país soluciones que sean. Muchas gracias, Fabiana, y ahora, agradecidos nuevamente a la gente de Orígenes, vamos a hacer el break.